Creer en el derecho a ser libres significa inevitablemente otorgar este derecho a los demás. Si fracasamos en esto, negamos el principio en sí mismo. Y esto dijo Leslie Cross, quien fue vicepresidente de la Vegan Society y definió al veganismo en 1951. Pero, aunque es muy linda la frase, realmente tendríamos que explicar qué es un derecho y qué son los derechos fundamentales y por qué ellos son fundamentales. Entonces vamos a leer dos textos para explicar esta temática y vamos con el primero, que se titula de la siguiente manera y es sobre los derechos fundamentales. Y arranca de la siguiente manera. Frecuentemente, dice Torres, he hecho referencia a los derechos animales como aquellos derechos fundamentales que pertenecen a todos los animales sintientes, tanto humanos como no humanos, y estos a su vez son derechos morales, en tanto que no es necesario su reconocimiento jurídico, sino que existen por el mero hecho de que cubren los intereses, intenciones y al sujeto mismo como portador de dichos intereses e intenciones, ya que se derivan de la obligación moral de reconocer en los demás sujetos o personas un valor inherente, un valor propio, independientemente de su valor extrínseco, es decir, el valor que injustamente otorgan otros sobre ciertos individuos, lo que significa que tienen intereses porque son seres sintientes, es decir, experimentan valorizaciones sobre sí mismos y lo que les afecta. Antes de explicar por qué se consideran fundamentales estos derechos, repaso brevemente cuáles son los derechos animales: libertad, vida, felicidad, integridad física, hábitat y disfrutar del fruto del trabajo propio. En pocas palabras, vivir bajo los propios términos para los fines que el sujeto autodetermine, ¿sí? ¿Por qué son fundamentales estos derechos? Los derechos que se consideran fundamentales lo son porque están implícitos en proteger intereses que, de no ser respetados, dañan la dignidad del sujeto o persona, yendo en detrimento de su libertad y bienestar. Es decir, son básicos debido a que solamente se requiere ser un sujeto, es decir, reconocer valor inherente en dicho sujeto y no ningún otro requerimiento previo. Otra cuestión es si les son reconocidos o no por los agentes morales, pero eso es irrelevante para que desde la ética tengan dichos derechos. Por ejemplo, vamos con el derecho a la vida, y supongamos que a un ser no le sea respetado este derecho, entonces este ser, este individuo, no va a ser respetado en uno de sus aspectos más básicos, que es precisamente vivir. La libertad es básica para vivir para los fines que el sujeto mismo decida, sin estar siendo utilizado para cumplir fines ajenos a lo que dicho sujeto decida en relación a su dignidad. Solo habría una justificación de limitar la libertad de acción en caso de que el sujeto sea paciente moral y no pueda valerse por sí mismo para sobrevivir y para evitar que agentes morales abusen de dicho sujeto, mas conservaría su libertad moral, es decir, su derecho a no ser tratado como mero medio para fines de otros. La felicidad se refiere no a que procuremos felicidad a los demás, sino que no le causemos daño sin una razón que lo justifique éticamente, como puede ser la defensa de la vida propia o el salvaguardar la salud del sujeto, con su aprobación si puede ejercerla de forma libre e informada, o la del tutor a cargo. El derecho a la integridad física aplicaría básicamente lo mismo que lo descrito en el párrafo anterior, y además que preservar la integridad física nos permite llevar a cabo los fines que como seres particularmente decidamos según nuestras propias características. Por ejemplo, un individuo con alas las necesita para volar. Los cuadrúpedos necesitan de sus miembros para poder caminar o correr al igual que los bípedos, los atletas para poder nadar, y así con infinitos ejemplos según sea el caso. El derecho al hábitat es necesario porque los seres sintientes buscamos un lugar donde poder estar, donde llegar, resguardarnos de cuestiones climáticas, descansar. No necesariamente tiene que ser un lugar fijo, sino tener un espacio o espacios donde poder estar y que este o estos sean adecuados a nuestras características propias. Un nido, por ejemplo, una cueva, un lago, una construcción humana. El derecho a disfrutar del trabajo propio se basa en la cuestión de que no debemos apropiarnos del trabajo ajeno si no obtenemos su consentimiento bajo razonamiento moral suficiente para considerarse con agencia moral para hacer un trato de este tipo.
Hacer uso del trabajo ajeno abusando del poder y o inocencia del otro es un robo, es convertir a ese otro en una mera herramienta para fines ajenos a la dignidad de dicho sujeto. ¿Cuáles son las características de los derechos fundamentales? Son propios del mero hecho de ser persona. Al ser persona se tiene intereses derivados de ser un ser sintiente, por lo que dichos intereses se ven protegidos por dichos derechos morales. Son inalienables, es decir, que no se pueden apropiar de ellos sujetos ajenos al portador de dichos derechos. No se puede renunciar a ellos, se es portador de los mismos siempre por el hecho de ser personas. Son atemporales y no relativos al consenso. Esto significa que no dependen de la época ni de la cultura o el consenso social. Aunque estos derechos son inalienables y no renunciables, puede haber una justificación ética para ejercer acción sobre los intereses relacionados solo en caso de que sea por beneficio del propio portador de dichos derechos, como se mencionó párrafos atrás, en el caso de salvaguardar la salud, vida y dignidad del sujeto, previo consentimiento del sujeto mismo o de un tutor a cargo. Por ejemplo, al adoptar a un paciente moral, la justificación es evitar que agentes morales abusen de él y que no se pueda valer por sí mismo para sobrevivir. Intervenir en la integridad física de un sujeto puede tener justificación si es por cuestiones de salud, y aún así debe contar con el consentimiento libre e informado del agente moral o del tutor del paciente moral para ello. No significa que se renuncie a ese derecho. El derecho es a perpetuidad. Sigue teniendo derecho a la integridad física siempre. Solo se está interviniendo por seguir teniendo una integridad física que proteger precisamente. Igual la libertad. Se sigue siempre teniendo derecho a ser libre. El individuo no está renunciando a ella, sino que un tercero tuvo que intervenir en ella no por beneficio propio, sino por ayudar al sujeto paciente moral que no puede sobrevivir por sí mismo, o con consentimiento si el sujeto ayudado es un agente moral. Este último caso precisamente se refiere a la libertad de decidir sobre sí mismo, y en el caso del paciente moral, al no poder dar su consentimiento libre e informado, un agente moral puede intervenir siempre que sea en beneficio exclusivamente del paciente moral. Existen derechos absolutos y derechos prima facie. El derecho absoluto que debemos reconocer es el de no ser un mero medio para los fines de otros, es decir, de no ser explotado. Y recordemos que no ser explotado nos da una libertad moral, ¿sí? Aunque podamos no gozar de una libertad física. Continuamos. El resto de derechos se consideran prima facie, es decir, se deben respetar a priori, a excepción de si algún otro derecho deba prevalecer por encima, como por ejemplo pudiera supeditarse el derecho a la integridad física al derecho a la vida, como en los casos mencionados en párrafos anteriores. Los derechos animales aquí mencionados son los básicos que comparten personas humanas y no humanas. Sin embargo, obviamente existen diferencias en cuanto a que puede haber otros intereses y por ende otros derechos adicionales en el caso de los humanos, como pueden ser el derecho a la libertad ideológica, a la educación, a la privacidad, a la expresión, etc. Los derechos aquí planteados se refieren a integrar a la comunidad moral a los demás animales como personas pacientes morales, nada más ni nada menos que eso. Similar a lo que sucede con los casos marginales humanos, ¿sí? Como ya sabemos, los pacientes morales dentro de la especie humana, como los bebés y niños pequeños, ancianos seniles y gente con capacidad cognitiva insuficiente para tener razonamiento moral que les obligue a respetar la ética, ¿sí? Y con esto finalizamos el primer texto y vamos a seguir ahondando en la temática con este otro texto de eticaracional.org que se titula simplemente Derechos Animales. Y arrancamos con un énfasis en algo súper importante y central que venimos repitiendo. Un derecho es una barrera o protección no consecuencialista a un interés determinado. Un interés es un deseo o intención que todo ser sintiente posee, por el hecho básico de estar dotado de sensibilidad. Decir que un interés está protegido por un derecho significa que ese interés está protegido de ser violado o transgredido. Por ejemplo, el derecho a la vida protege el interés en seguir viviendo.
Existen entonces dos clases de derechos que pertenecen a categorías diferentes. Los derechos morales, como venimos hablando, se descubren mediante el razonamiento y son derivación de la lógica. Los derechos morales son universales, intemporales e inherentes a los individuos, por ejemplo, el derecho a la vida o a la libertad. Los derechos legales son libertades o protecciones que tienen los individuos a causa del convencionalismo social, es decir, los humanos los crean u otorgan. Este tipo de derechos pueden cambiar en el tiempo y variar dependiendo del lugar geográfico y la cultura. Por ejemplo, el derecho al voto o a la educación. ¿A cuál categoría pertenecen los derechos animales? Cuando hablamos de derechos animales nos referimos a una filosofía que establece derechos morales, es decir, protecciones a los intereses básicos y relevantes que tienen todos los animales con capacidad de sentir. Los derechos animales no son un acuerdo o convención social, sino ética elemental. Se distinguen 5 intereses básicos y relevantes en los animales, incluyéndonos obviamente como animales que también somos. 1. Interés en no ser tratado como recurso o no ser sometido a la voluntad ajena, ¿sí? Interés en continuar existiendo. Interés en evitar el daño físico y emocional. Interés por el disfrute personal, placeres y deseos. Interés por el fruto legítimo del trabajo. Un derecho absoluto. Todos los seres sintientes tienen un derecho básico y prerequisito para la posesión de otros derechos, el derecho a no ser tratados como propiedad. Es un derecho fundamental y absoluto, porque si tratamos a otros individuos exclusivamente como medios o recursos para fines ajenos, entonces carecería de sentido la posesión de otros derechos establecidos. Si un individuo es propiedad de alguien, entonces significa que sus intereses estarán supeditados a los intereses de su propietario. Es una cuestión de lógica básica. Derechos animales es diferente a derecho animal, ¿sí? Atención que lo único que sacamos son las eses. No debemos confundir la filosofía de los derechos animales con la noción de derecho animal, que es un concepto que elude el marco jurídico que regula la explotación animal. Las regulaciones a la explotación animal no son derechos ni pueden serlo, pues implica la continuidad o mejoramiento de su actividad. El ordenamiento jurídico no puede proteger los derechos de los demás animales, porque todos ellos están sometidos a un estatus de propiedad. Es decir, nuestro sistema jurídico está compuesto por leyes, normativas y otras tantas regulaciones que apuntan a mejorar las condiciones de explotación de los demás animales, pero esto es un tanto incoherente y ridículo porque sus derechos más fundamentales están siendo y pueden ser vulnerados en cualquier momento y a cualquier hora. Por ejemplo, si no tenemos garantizados el derecho a la vida y a la libertad, ¿de qué nos sirve tener derechos adicionales? ¿No es esto un tanto incoherente? Continúa el texto. Fundamentación lógica de los derechos animales. El fenómeno de la conciencia es el hecho distintivo que separa a los seres del universo en dos grandes categorías: los seres que simplemente existen sin más y aquellos seres que además de existir se autorreconocen a sí mismos y desean conservar su existencia. Los derechos animales son una derivación del principio de identidad, de la lógica básica. Todos los animales con capacidad de sentir tienen identidad, es decir, tienen conciencia de sí mismos o un yo, que es consciente de su propia existencia. Por el contrario, las cosas u objetos solamente existen, no tienen identidad, a diferencia de los seres sintientes que además de existir tienen identidad propia. Tratar a los demás animales como cosas o meros recursos es violar el principio lógico de identidad, porque no son cosas u objetos, sino individuos que valoran sus vidas e integridad física y psicológica. ¿Quiénes tienen el deber moral de respetar los derechos animales? Los agentes morales son individuos adultos que son moralmente responsables de sus actos, además de poseer derechos inalienables. Los agentes morales disponen de facultades cognitivas desarrolladas que les permiten razonar, comprender y asumir el contenido de la moral. Por lo tanto, son los únicos individuos que pueden contraer obligaciones morales o cumplir con el deber moral.
Por el contrario, los pacientes morales son aquellos individuos que no tienen responsabilidad moral u otras obligaciones morales debido a sus facultades cognitivas. Por lo tanto, no pueden cumplir con el deber moral o respetar principios éticos, pues su capacidad intelectual no les permite razonar moralmente. Los pacientes morales solo son sujetos de derechos inalienables. Por ejemplo, como venimos mencionando, la categoría de los casos marginales en animales humanos: bebés, niños pequeños, ancianos seniles, discapacitados mentales y también claramente los demás animales. Y con esto finalizamos estas breves lecturas y nos vemos en el próximo episodio, así que muchas gracias por haber estado del otro lado.